En este segundo día de la ruta de los 4 estados, los cuales son Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Tennessee, me encuentro acampando en el Parque Estatal George L. Smith, acampando en hamaca por primera vez, la cual sería una experiencia bastante positiva. Muy buenos días, gente. Les cuento que amanecí muy bien, tuve una muy buena noche. La hamaca definitivamente es mucho más cómoda para dormir que la carpa, por temas de pues que no está uno sobre algo firme y duro como el suelo, la tierra, la gravilla, el pasto. Lo que tengo que organizar es cómo minimizar el frío, porque sí, pues obviamente por debajo entra un poquitico de frío, pero yo creo que con un colchoncito con insolación, una bolsa de dormir y de pronto una chaqueta y unas medias, uno zafa. De resto, súper bien. Pasé una muy buena noche, dormí muy bien y bueno, ya me voy a levantar para hacer el desayuno y continuar el viaje. Bueno, gente, entonces ya tuvimos una excelente noche, ya acampamos, el sonido de los pájaros me levantó como me despertó como a las 6 y pico, pero seguí haciendo roncha y pereza como hasta las 7:20 que son, 7:30 ya. Entonces vamos a preparar un delicioso desayuno colombiano, papá. Vamos a preparar huevitos revueltos con arepa y chocolate. Ese va a ser el desayuno de hoy. Entonces les voy a mostrar dos opciones que tengo yo para cocinar. Este es un tipo de gas que se llama isobutano. Es mucho más compacto y dicen que pesa menos, pero se consigue en menos lugares. Es muy difícil de conseguir, la verdad. Entonces yo conseguí estas pipas que se consiguen prácticamente en cualquier lugar, en cualquier estación de gasolina, en Walmart. Incluso en Sudamérica se consiguen muy fácil y por esta válvula se pueden rellenar, estas no. Estas hay que hacer un invento ahí todo raro con otra válvula y otra cosa para rellenarlas. Entonces compré estas que son mucho más baratas y pues duran mucho más porque calientan mucho más rápido, porque estas son de propano. Entonces estas se consiguen mucho más fácil y el peso, la diferencia pues es un poquitico de gramos. Entonces vamos a terminar de gastar estas para poder usar la cocinita, la estufita. Con esta tienen que comprar esta válvula especial de estas pipas de propano a una pipa de isobutano. Bueno, esta es la cocinita que uso yo. Es una cocinita, creo que es japonesa, de la marca Snow Peak. Ahí lo pueden ver. Es una cocinita muy liviana, es en titanio y pues es una cocina demasiado compacta. Bueno, cocina no, estufa, demasiado compacta. Tiene su propio iniciador o bueno, el que inicia la chispa y de aquí se maneja la llama. De aquí se maneja la llama. Entonces es muy fácil, simplemente la abrimos de esta manera, la enroscamos en la pipa. Y listo, vamos a calentar primero agua para hacer el chocolatico. Bueno, listo, ya tenemos agua. Vamos a hervir esto. Este filtrico es el filtro del café. Yo creo que más bien me voy a hacer un chocolatico en vez de café. Pero este filtro es demasiado liviano, es demasiado sencillo. Lo compré en Amazon, costó como $6, 5 o 6 dólares, algo así. Pero es muy bueno, me gusta mucho porque filtra muy bien y pues es muy fácil de lavar y de transportar. Simplemente lo doblamos aquí y ya queda de esta manera. Estas bolsitas para acomodar la alacena, la comida o todo lo que yo llevo pues diferentes cosas, de chocolate, café, masa o harina para hacer arepas, y esto pues no es perecedero. Esto puede durar ahí mucho tiempo y pues no tenemos ningún inconveniente con él. Entonces
no se va a dañar. Esta botella es súper buena. Esta botella me la compré en Walmart, pero ustedes la pueden comprar en, no sé, en algún otro lugar donde vendan cosas de supervivencia. Es una botella que tiene un filtro especial en caso de emergencia. Yo lo tengo solamente en caso de emergencia, donde ya no tenga agua, no vendan agua en ningún lugar, esté muy lejos de la nada y tenga sed o me esté deshidratando, pues yo simplemente con este filtro puedo tomar agua directamente desde un pozo, desde un río, y esto lo va a filtrar. Dice que filtra más de 1.000.000 de filtradas, creo, y después solamente le cambio el filtro y ya. Bueno, el agua ya hirvió. Vamos a hacernos un chocolatibiris. Vamos a echar un poquito de chocolate, no mucho. Bueno, vamos a echarle un poquito de azúcar porque a mí casi no me gusta el chocolate amargo. Creo que así estamos bien. Bueno, entonces vamos a hacer los huevitos. Un poquito de fuego. Un poquito de aceite. Los huevos están aquí. Los huevos se me quebraron, gente. La primera vez que se me quiebran los huevos. Miren, yo conseguí este portahuevos en el lugar de acampo donde yo les mostré, pero me tengo que diseñar otra manera. Por ejemplo, yo les pegué estas espumitas porque ellos quedaban bailando dentro de la caja. Ahí poco a poco uno va organizando las cosas de campamento. Bueno, ahorita botamos estas. Este también se dañó, entonces vamos a hacerlo de una vez. 4 huevos para el desayuno, pura proteína, papá. Me quedan 2 huevitos para el desayuno de mañana. Está bien, es suficiente. Estamos pero con todos los juguetes. Bueno, también tengo sal. Por aquí hay un poquitico de sal. Esta es la sal. Vamos a echarle un poquitico de sal. Entonces, a revolver se dijo. Yo creo que van quedando, ya están. A mí no me gustan los huevos, pues bueno, prefiero los huevos no tan secos. Los prefiero así, más que todo un poquito húmedos. Entonces, yo creo que ya van quedando. Bueno, esto ya quedó. Vamos a comer, vamos a meterle el diente. Acá están las arepas. Ya las traía hechas desde casa. Son arepas de 100% maíz. No son cualquier cosa, Bueno, entonces vamos a darle, vamos a cucharear. María, hombre, como hechos en casa, delicioso. Entonces yo voy a seguir comiendo. Ahorita lavo este desorden, empaco, un duchazo y para ruta. Buen provecho, gente. Bueno, vamos a lavar los trastos y vamos a lavar la coquita donde venían los huevos, que como se me quebraron 3 huevos, se alcanzó a regar, pero no mucho, pero igual hay que lavarla para que huela bien. Bueno, para que por lo menos no huela a huevo o a huevo podrido. Entonces, nada, simplemente un poquitico de agua. Un poquitico de jabón. Yo creo que con eso ya queda muy bien. ¿Con qué lo hago yo? Yo lo hago con una toallita de papel, porque la otra vez yo cargaba una esponja, pero era muy difícil de que se secara. Entonces guardar eso así húmedo empezaba a oler feo. Entonces ya dije, bueno, con una toallita de papel simplemente es muy resistente y pues uno tampoco tiene que estregar pegado. Simplemente pues todo lo que uno va a lavar sale fácilmente. Entonces, bueno, pues con toallita de papel.
Entonces, aparte de que le puse las espumitas para que ellos no estén saltando de un lado para otro, le puse estas servilletas para que ellos no se estén juntando, no se golpeen unos con otros. Entonces, ojalá funcione. Ojalá. Por ahora, bien. Después de un delicioso desayuno bastante típico colombiano, empaco maletas, engraso la cadena y organizo la ruta en el GPS rumbo a Carolina del Sur. Vamos a echar aceitico a la cadena. Bueno, gente, ya recogimos todo, ya tenemos todo listo. Por aquí no se quedó nada, por aquí tampoco, todo limpiecito, todo fino, todo claritico, todo excelente. Maletas bien aseguradas. Listo, ya solo falta arrancar. Bueno, vámonos nomás. Dejamos atrás este bonito parque y emprendemos ruta hacia Livonia, Georgia. Es un pueblito que queda al norte de Georgia. Yo debería organizar primero el GPS, ¿sí o qué? Sí, vamos a organizar el GPS aquí. Jaja. Listo, vamos a organizar el GPS. A ver, ¿a dónde nos va a tirar? Sí, aquí. Buscar por allá, a ver si por allí se puede. Y si no, listo, vámonos. Uy, tengo que decir que tuve una excelente noche, gente. Pasé una muy buena noche. Obviamente aquí al norte, en Georgia, las noches son mucho más frescas. No hay humedad o hay muy poca humedad. Entonces, pasé una muy buena noche en la hamaca. Yo creo que la hamaca destronó a la carpa. Lo único malo de la hamaca es que hay que siempre buscar dos árboles. Ese es como el lado negativo. Entonces, por si acaso, voy a seguir cargando las dos. Cargo la hamaca y la carpa, y cuando no hayan dos árboles cerca para acampar en hamaca, pues simplemente armo la carpa. Pero de resto, perfecto, todo genial. Dormí toda la noche, me acosté a dormir como a las 10:30 más o menos. Uy, me desperté a las 7 de la mañana, me despertó la alarma. Entonces, y eso que estaba tan cómodo ahí en la hamaca, que seguí durmiendo como hasta las 7:20. Esos 10 minuticos de más que uno le dice al despertador: hey, dame 10 minuticos más, hombre. Entonces, nada, pues pude dormir lo más de bien. Ya vamos a coger entonces ruta. Voy a parar a comprar un par de frutas, unos vegetales para hacer comida por la noche y mañana el desayuno. Y ya, agua, yo creo que agua. Entonces, sin más ni más, ¡vámonos!
Miren eso, gente, parece un árbol, pero es una torre y la cubren con ramas para evitar, no sé, que los pájaros lleguen o para que los pájaros lleguen, no sé cuál de las dos, pero es una torre como de señal o algo así. Nunca antes visto, gente, nunca antes visto, solo en este canal. Nah, mentiras. Miren, gente, estaba pasando por acá para allá y me devolví para mostrar. Miren este Mustang tan hermoso, para restaurarlo y ponerlo como nuevo. Mire, cuesta cuesta $4,000 del año 68. Pero miren esas bellezas. Bueno, para nosotros que nos gustan los autos y que nos gustan los clásicos, miren ese carro, ese camión de bomberos. Ay, miren esta belleza. Este lo están como que restaurando, o lo estaban restaurando. Oh, thank you. Can I drive around? Very. For sale, and in the back I got salvage. Okay, I just got curious because it's so beautiful. Sure. Nice bike you got there. Thank you so much. I got. Where are you from? I'm coming from Florida, Clearwater. Clearwater. That's where my wife's from. Is Clearwater. Oh, really? Yeah. Oh, that's nice. But my buddy up north, up in West Virginia, he's got one of these, and I tell you, I started to buy one of these 3 weeks ago. I don't drive motorcycles; they're dangerous. Oh, People okay. don't watch people anymore. Yeah, I It know. ain't like it was 20 years ago. Uh-huh. You can get a tag here for your ATV too, but they ride these back roads. As long as you ain't showing off, Uh-huh. you can drink your beer, you can do everything. They won't pull you over. But Okay. if you go showing off and spinning wheels, and Yeah, stuff, they will catch they you. will pull you over. Oh, and stuff. okay, okay. But they'll tell you up front, we won't pull you over, and they don't mind if you're drinking, That's you great. know, and stuff. And I like the system. And Yeah. I got an ATV and I ride it, and I tell you, I enjoy it riding these back roads. And Uh-huh. I'm in old cars and stuff. Yeah. And everything, so. But yeah, Okay. you're welcome to ride around. Okay, thank you so much. Have a good day. Qué señor tan amable. Qué señor tan amable. Bueno, me dio permiso de rodar aquí alrededor. Vamos a dar una vueltica despacio. Miren esa Chevrolet, $4,500. Cómprela, llévela, restáurela. Mire, qué lindos. No, este señor tiene de todo aquí. Wow. Ay, para aquellos que les gusta este tipo de hobbies, comprar y restaurar, vea, aquí fue el lugar. Camaros, creo que son Camaros, Beetle. Ah, esta es una Chevrolet El Camino. Esto es muy popular acá en los Estados Unidos, este carro. Es una camioneta con cara de carro. Creo que esa es otra, El Camino. Bueno, no estoy seguro. Pero, este señor aquí tiene historia patria de los Estados Unidos, le cuento. Cadillac, está bonita, qué bonita está esta van Ford. Mira la popular Dodge. Wow. No, y por allá para atrás hay mucho más. Qué hermosura. Me imagino que este señor vende carros y vende las partes de los carros también. Mire esa transmisión ahí. Oh, Plymouth, Ford. Ay, este señor tiene historia, tiene muchísimos años aquí acumulados. Bueno, pero yo tengo que seguir. Camionetas las que quieran, vea. Chevrolet, Ford, GMC, GMC. Wow, este señor tiene muchísima. Una camioneta levantada muy linda.
Bueno, pero nosotros tenemos que seguir. Lo iba a hacer caminando, pero no, este lote está muy grande y bueno, ya vimos suficiente. El perrito mecánico. $3,500 cuesta la máquina de bomberos. Si alguien quiere una máquina de bomberos para restaurar, ahí es el lugar. Ahorita les dejo la tarjeta por si alguno se anima, uno no sabe. Eso sí, me dan comisión. No, mentiras. Bueno, sigamos camino, que todavía quedan 183 millas para llegar al destino. Bueno, acá ya empezamos el primer tramo. A pesar de que estamos en Georgia, todavía vemos pedazos de arena. Lo que pasa es que Georgia tiene también costa. En el lado este está Savannah, que queda en toda la costa de Georgia. Entonces, a pesar de que ya estamos en la parte central este de Georgia, todavía vemos mucha arena. Yo creo que por ahí en 2 horas, no sé, por ahí en 80 millas, 100 millas, no menos, por ahí en 70 millas, ya empezaremos a ver solamente tierra y rocas. Así que bueno, por ahora disfrutemos. ¿Qué tal este tunelcito de árboles? ¿Ah? Hermosísimo. Ay, cómo amo rodar por estas carreteras destapadas de off-road, de terracería, de arena, como le quieran llamar. Bueno, vamos a continuar entonces por asfalto por un poquitico y allí yo creo que más adelante volvemos a coger arena. Señoras y señores, aquí volvemos a coger entonces arenita. Entonces lo que yo voy a hacer es que me voy a quitar el visor y me voy a poner las goggles. Muchas veces uno le dice googles, pero no, es que se escribe geogles, se pronuncia goggles, pero bueno, cuando yo no sabía también decía googles. Es normal, siempre aprendemos algo diferente. Siempre se aprende algo diferente, gente. Bueno, entonces vamos a continuar. Casi nos salimos de ahí. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Qué bonito es estar vivo! Poder disfrutarlo de la mejor manera. O de la manera que a uno más le gusta. Qué hermosa casa tienen ustedes. Así ve, acá ya se puso más compacto. Ya es barro y un poquitico de gravilla. Mire cuántos años tendrá esa casa. ¿Ah? ¿Cuántos años tendrá esa casa? Por ahí de 1800, 1900, no, por ahí 1800. Más de 200 años puede tener esa casa. Pero bueno, por ahora está húmedo, está buenísimo, tiene muy buen agarre. La moto no hace ningún extraño. Entonces podemos ir a una velocidad considerable, 45, 50 millas por hora, para no abusar ni de la moto ni tampoco de las suspensiones. Viajar es muy lindo. Yo creo que este tipo de viaje es uno de los más bonitos que uno puede hacer en la vida. De pronto en bicicleta también, pero se complica un poco más. Igual uno se lo disfruta, el que le gusta lo disfruta. Pero
belleza! Miren esta plantación. ¡Wow! De girasoles, qué hermosura. Hanging on to hope and holding on to a dream, wishing for the kind of love you see in magazines. The illusion falls and nothing's what it seems to be. The part left is hurting deep inside of me. Heard a whisper, someone saw you at the bar. Este caminito está muy, muy bueno. Está demasiado, demasiado bueno. Amiga, ¿tú qué haces ahí? ¿Para dónde vas? ¿Por qué no te metes? La tortuguita hermosa. Vamos a darle vuelta a Griselda. Hola. Hola, hermosa. O hermoso, como seas. Hola. Te voy a subir allí, ¿listo? Bueno, vamos pues. Ve pues. Ahí está. Bueno, ojalá yo haya hecho una buena cosa y no me haya metido de pronto. Bueno, igual. La intención es buena. El final no sé qué tan bueno sea, pero bueno. Uy, bueno. Se puso interesante la cosa, ¿eh? Afortunadamente está húmedo. Donde estuviera mojado, uy, caída fija y aposta en una curva. Pero bueno. Qué fresquito se siente. Se siente delicioso el fresquito que nos permiten los árboles con la sombra. Se siente súper bien. Vamos a conservar los árboles, gente. Vamos que lo necesitamos. Aquí ya se siente el fogaje, el calore. Pero bueno, no nos va a impedir continuar disfrutando esta ruta tan hermosa que nos regala la parte rural de Georgia. ¡Ay, qué hermosura! Este pradito con ese lago al fondo. Una belleza. Y que aquí empieza el off-road. Me gusta más todavía. No, miren esa hermosura. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué lindo es la parte rural de todos los países. Es lo que más me encanta y lo que más me gustaría visitar. Me encantaría rodar por la parte rural de México, Guatemala, bueno, todo Centroamérica, llegar a Colombia, poder rodar por nuestras veredas, visitar nuestros campesinos, charlar con ellos. No sé, acampar en el medio de un potrero, en el medio de la nada, me encantaría. Me gustaría muchísimo. Y yo sé que algún día lo lograremos, algún día. Mire qué belleza esto. Es muy lindo. Más rollos de heno. Hey. Oh, qué belleza. Qué bellezas. Qué bellezas, Carlos. Qué bellezas. Y coja lo que quiera, amigo. ¿Qué necesita? Pregunte por lo que no vea. Tenemos partes de tractores, cosechadoras, lo que quiera. Pregunte nomás. Algunas personas en redes sociales y en persona me han preguntado frecuentemente si no me da miedo viajar solo, a lo cual respondo con una sonrisa que no me da miedo. Me da felicidad y una gran sensación de libertad. Bueno, todo venía muy bien hasta que este árbol se cayó. Debido a los huracanes del año pasado 2024, Helene y Milton,
tendríamos unas consecuencias en el camino los cuales nos harían recalcular un poco la ruta. No me quiero meter allá y tampoco me puedo meter allí. Voy a investigar un poquito a ver qué es, y si no, toca pegar la vuelta, mijo. Vengo de allá, quería seguir, pero bueno, está interrumpido. No, totalmente imposible. Por aquí no me puedo meter porque, bueno, yo me meto, pero no salgo. Y la idea era llegar, seguir al otro lado. Ahí no me puedo meter, allí tampoco. Me voy a devolver y voy a buscar otro camino para empatar más allá. Yo allí vi una salida. Voy a ver si puedo continuar. Bueno, así es el viaje. Así es el viaje. Bueno, vamos a ver cómo me puedo devolver aquí sin caerme. Aquí tirémosla para abajo y para adelante. De hecho, de aquí para allá, esto aquí se ve que hubo un vendaval hace poquito, porque allí hay otro. No creo que es un árbol, creo que es una rama caída. Y vea, y aquí está este pedazo así maluquito y esa rama ahí caída. Vamos a ver por dónde me puedo pegar, o sea, como hacer un bypass, como Exacto. Es difícil tratar de hablarle a la cámara, manejar y tratar de no caerse al mismo tiempo, al igual que mirar el mapa por donde nos podemos salir. Lo que les quería decir era cómo vamos a emparejar la ruta nuevamente cogiendo un desvío, el cual nos tendría otra sorpresa en el camino. Vamos a ver por dónde puedo salirme de la carretera, de esta, y volverla a empalmar más allá. Yo aquí en el mapa veo una. Hay que girar allá a la derecha. Y ahí me puedo volver a incorporar. Vamos a ver. Bueno, vamos a revisar aquí a ver. A ver. Sí, sí se conecta. Me vengo por aquí, giro a la derecha y otra vez a la derecha. Listo. Ok. Derecha y en el próximo cruce a la derecha. Y luego otra vez a la derecha. Bueno, listo. Llegamos al cruce, al primer cruce. Entonces aquí a la derecha. Acá. Ouch. Jue madre. ¿Será que eso lo toman de aposta? Bueno, si aquí continúo, más adelante puedo girar a la derecha. Listo. Continuamos entonces por acá. Por ahí hicieron un. Por un lado hicieron un desvío. Yo me voy a meter por acá. Y si más adelante está complicado, pues me devuelvo. Sí, ok. Aquí veo huellas de carros. No quiero meterme al plantío. Vamos a ver si por algún lugar me puedo meter allá a la carretera. Y si no, me devuelvo, porque no me quiero meter a ese plantío. Por acá, sí, por acá están las huellas. Yo creo que me va a salir ya de una vez para no molestar a los dueños de la finca, del plantío. Uy, está blandita. Y
Y allá hay un árbol atravesado. Uy, se ve que por acá pegó durísimo el huracán. Por un ladito, más bien me subo. Yo creo que voy a mover ese tronco más bien. Voy a parquear bien y muevo ese tronco. Y ahí sí. No sé qué tan blandita esté. Sí, mucho. Bueno, ahí aguanta. Movamos este tronco. Podemos seguir. Es que yo soy muy fuerte. Aquí no me puedo montar. Aquí me toca arrancar montado. Bueno, arrancar y montarme. Esa es la técnica, es que del caballo. No, por acá está muy bonito. Lástima. Bueno, mire, unas por otras. No pudimos seguir derecho por donde queríamos, pero la ruta nos trajo por esta otra ruta bonita. Está bien bonita. Allá tuvimos ese percance con ese tronco. Lo pudimos sortear quitándolo. Afortunadamente estaba seco, entonces no pesaba. Pero vea, qué bonita está esta ruta. Allá veo otro tronco tirado. No sé por qué no los han quitado, pero bueno. Me toca meterme, yo creo que a esa plantación y volverme a salir. Vamos a ver. Meterme a la plantación. Sí. ¿Por dónde? Ay. Yo creo que me toca devolverme y meterme allí que esté más bajito, porque acá está muy alto. Voy a meterme por ahí. Y obviamente la moto con el peso va a patinar y no me va a dejar subir. Yo creo que por acá se ve como una zona amigable para meterse. Con tronco y todo. No me quiero meter mucho a la plantación. Ay, no me quiero caer tampoco. Pucha, me metí. Bien. Ahora solo falta mantenerla recta por un pedacito mientras paso estos árboles que hay caídos y ya ahí sí puedo volver a bajarme, pero está en barranco. No, aquí ya se vuelve a poner un poquito más plano. Aquí ya puedo volver a bajarme. Sí. Eso, por aquí. Yo creo que casi siempre hay una solución. Cuando hay una situación de estas, casi siempre hay una solución. Hay gente que incluso carga ceguetas manuales o serruchos manuales y empiezan a cerrar. Yo no, prefiero darme la vuelta. Bueno, pero ellos sí son un poquito más, resuelven un poquito más. Bueno, ya vamos a llegar a donde nos correspondía inicialmente. Creo que aquí tenemos que girar a la derecha. ¿De qué serán esas plantaciones? ¿De qué serán? Pero bueno, las acabaron de plantar por lo que veo. Vamos a seguir, pudimos resolver. Gracias a ustedes por hacer fuerza, porque yo sé que están haciendo fuerza ahí en sus televisores, en sus celulares, en sus tablets, en sus computadores. Entonces vamos a continuar y ya les muestro. Lo que sería un comienzo del viaje bastante calmado se ha convertido en un viaje un poco agitado, con unos árboles caídos, venados y una que otra sorpresa en el camino, lo cual nos dirige a Carolina del Sur, donde tendríamos una
pérdida invaluable. Nos vemos en el próximo capítulo.